das minhas forças. O Senhor é o meu pastor. El maestro dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien pesada, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos 36 al 38. Jesucristo es el Maestro del amor y de la misericordia. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 14 de marzo, año 2022. ¿Cómo plantear el tema del amor y de la misericordia de acuerdo a la consigna de la palabra de Dios? Y cómo darse cuenta que para Dios prima, primero, tener caridad, darle la mano a los demás, practicar la misericordia, escuchar a la persona y así sea el pecado más grave, ayudarlo para salir adelante. Una pregunta sería: ¿cuáles son los deseos de Dios? Y los deseos de Dios en una iglesia de bautizados es un cualificado cristiano que cumpla con una serie de consignas que Dios a través de su Hijo le envía al mundo, diciéndole que sean sal de la tierra y sean luz del mundo. Es decir, un creyente en Dios aprende a perdonar siempre, ora por sus enemigos, vive en paz con las demás personas. Su regla de vida se llama el amor y la misericordia. Así lo enseñó el apóstol de los gentiles en su carta a los Colosenses, en ese capítulo 3. Las personas deben aprender a vivir de acuerdo a las reglas de Dios, y las reglas de Dios se llaman: practique siempre la misericordia y el amor con las demás personas. Ese es el modelo de una persona que es servidora de Dios. Es decir, Dios supera la manera común en el pensar de los seres humanos. Mientras una persona puede sentirse juez de otra persona, juzgar a otra persona, criticar duramente a otra persona, eso se llama mente humana. Pero en la mente de Dios es al contrario. Dios sana porque tú crees en Él, porque la persona cree en el poder de Dios, porque la persona se ajusta a la misericordia de Dios, porque se lo demuestra a Dios, porque comienza una vida nueva que va a servir de ejemplo para las demás personas. ¿Cuántas personas que han sido despreciadas en una sociedad y cuántas de esas personas en el día de mañana serán ejemplo para la sociedad por una palabra que se llama conversión de la persona y ajustarse a la misericordia de Dios? Así que Dios quiere que las reglas del comportamiento de una persona creyente sean siempre la bondad, la caridad y la misericordia. Existe un salmo en la Santa Biblia que es el Salmo 117. Ese salmo es un elocuente himno a la misericordia de Dios. Es un gratísimo ejemplo del ser y del rostro de Dios. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor:
eterna es su misericordia. Así que Jesucristo es el Maestro del amor y de la misericordia. Y Él mismo propone una cultura a una sociedad de la misericordia, de la hermandad y del perdón. El Papa Francisco enseña que la misericordia de Dios es un amor puro, que responde a las necesidades de las personas de una manera inesperada e inmerecida. Pero la misericordia es como un perdón inextinguible de Dios que nos regala a cada uno de nosotros, decía el Santo Padre, para hablarnos de la importancia de la misericordia. La Santa Biblia tiene parábolas sobre la misericordia que van a hablar como del hecho explícito de la alegría, que es el reflejo de la alegría de Dios que se siente cuando se recupera lo que se había perdido. Aquello que le era propio y de un valor para él se recuperó. Pero hay una tercera parábola de la misericordia que esa parábola describe la situación ya no de una cosa, sino de una persona, de un ser humano que se había perdido, que se dejó llevar por la mundanidad, una persona perdida, el hermano menor, y también la actitud de alguien que aparentemente no se perdió y que se cree muy santo, el hermano mayor. Ese último no es capaz de compartir la misericordia, la alegría del Padre por el regreso del Hijo, el hermano perdido. Entonces las parábolas de la misericordia no son útiles porque explican el porqué del comportamiento de Jesús cuando invita a los fariseos a unirse a las prácticas de Jesús. Celebrando el regreso de una persona valiosa, las parábolas entonces nos van a unir a ese personaje tan valioso para nosotros, el Salvador del mundo, Jesús de Nazaret. Cómo es de importante entenderlo con un corazón misericordioso, mostrando la grandeza de su Padre Celestial, mostrando importancia en el pecador, en la persona, buscando a la persona, sintiendo alegría con la persona, estando en comunión con esa persona y escuchando a la persona. Bien interesante el tema de la misericordia para nosotros según la Sagrada Escritura. Cómo es importante aprender que la misericordia puede ser perfectamente el carnet, la tarjeta de identidad de una persona que verdaderamente es y se comporta como un bautizado. Démosle gracias a Dios porque hemos aprendido suficiente sobre el tema de la misericordia. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.